Hablaremos hoy de Demetrio Poliorcetes. ¿Qué Poliorcetes, dirán ustedes? Sí, es verdad. Bien, ubiquémonos en el año 323 a.C., precisamente el año en que murió Alejandro Magno. Esa muerte provocó un desastre que empezó con la lucha por la sucesión. El hijo de Alejandro fue desplazado y asesinado junto con su madre Roxana. Los generales que acompañaban al jefe del imperio se dividieron y se distribuyeron las tierras conquistadas. Son los famosos diádocos, los sucesores. Y bueno, se repartieron las tierras conquistadas por Alejandro. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Ptolomeo con Egipto, donde famosamente inauguró una dinastía muy exitosa. Seleuco en Persia y Lisímaco en la Tracia. Antígono estaba en Asia Menor y también en Frigia. Ninguno de estos hombres se quedó conforme con lo que le había tocado y pelearon entre ellos durante 40 años. Demetrio Poliorcetes era hijo de Antígono. Antígono el Tuerto, el que estaba en el Asia Menor, ¿no? Y también en Frigia. Le decían el Tuerto porque era tuerto. En realidad le decían monoftalmo, que en griego quiere decir tuerto. Sí, claro. Cuenta Burckhardt, nuestro amigo Jacob Burckhardt, que Poliorcetes tenía un físico majestuoso. ¿Qué físico? Era tan lindo y tan forzudo que las personas se acercaban solo para mirarlo. Se llevaba muy bien con su papá, el Tuerto, y junto a él luchó por apoderarse de todo el imperio alejandrino. A veces Demetrio y su papá, el Tuerto, discutían. En verdad, Demetrio debía poner límite a algunas necedades del Tuerto, no necesidades, como se puede creer si uno escucha reportajes. Hay gente que dice la palabra necesidad como si dijera necedad. Bueno, en este caso era necedad, propia de necio. Parece que el Tuerto todas las noches creía tener sueños premonitorios sobre los que debía inexorablemente actuar. No hay peor cosa que un príncipe que cree que los sueños que tiene son premonitorios. Así que Demetrio, el hijo del Tuerto, interfería en esa acción para evitar desastres. En una oportunidad, Antígono se soñó que debía matar a Mitrídates, un muchacho que se había criado junto a Demetrio. Entonces Demetrio, cuando el padre le dijo lo que había soñado, le avisó a su amigo. Mitrídates huyó y tiempo después fue el fundador de la dinastía real del Ponto. Y fue el mismo Mitrídates, famoso en este programa, que ante el temor de ser envenenado, desarrolló una especie de inmunidad, ingiriendo toda clase de venenos en cantidades muy pequeñas. Correcto. Las cuales fue aumentando hasta generarse una tolerancia muy grande, hasta que finalmente lo mataron con un almohadón cuando estaba en el baño. No, suele pasar. Pero al menos pudo zafar del sueño premonitorio del Tuerto. Una de las primeras luchas de Demetrio fue contra Ptolomeo. Pudo conquistar Halicarnaso y otras ciudades del Asia Menor. Después, desde Éfeso, allí donde el templo de Artemis, Demetrio emprendió su famosa expedición para librar a Grecia de la tiranía de Casandro. Pudo tomar los puertos de Atenas y de Megara. Entró en Atenas y los atenienses celebraron aquella entrada de un modo inesperado. La gente se reunía a celebrar esa entrada y a verlo también, por vencedor y por lindo. Eso le pasaba por lindo. Además de ser un excelente luchador, Demetrio era un hombre muy galante. Dicen que no conocía otra forma de contacto sexual que no estuviera desarrollada en un foro orgiástico. Y en Atenas encontró un lugar propicio, un recreo para su vida de campaña, y pudo olvidar por un momento la monotonía de los rasgos asiáticos, de los cuales parece que estaba harto Poliorcetes. Bueno, así como uno está un poco fastidioso con los rasgos caucásicos. Dicen que Demetrio transformó el Partenón,
que le habían dado como residencia. Uno, si usted lo ve ahora, no parece muy adecuado para una residencia. Le falta techo. Le falta techo, le entra el aire por todos lados. Y convirtió aquel lugar en un verdadero lupanar. Sí. Lo convirtió en un lupanar. Los atenienses lo consideraban democrático en su régimen, pero en verdad él solamente era licencioso. Perseguía a todos, digo, para amarlos, y a los que no retribuían sus instintos, que abarcaba los dos sexos, señor, los perseguía entonces políticamente. Uno de los perseguidos fue un tal Damocles, que para escapar de la persecución se tiró a un caldero de agua hirviendo. Oh. Era preferible que esté con el tipo. Claro, pero las pocas ganas que tendría este Damocles. Sí. Hay que no tener ganas. Hay que no tener ganas, realmente. Sí. Yo antes de tirarme a un caldero de agua hirviendo, prefiero que... Sí, está bien. ¿Y entonces? Que me suceda algo. De ahí por ahí viene la espalda de Damocles. Claro, la espalda de Damocles. Lo imagino usted ahí en el Partenón, en aquellos años. ¿Qué? No, lo imagino, de pronto lo imagino. Sí. Se ha dicho que las orgías de Demetrio estaban siempre pobladas por unas 50 personas. Y que él iniciaba su participación en ellas, según la crónica, una vez que podía pasar inadvertido entre los militantes de un frenesí que había llegado ya a los momentos más encumbrados. Es decir, llegaba tarde a la orgía. Claro. La persona que llega demasiado temprano a una orgía se expone a unas insulsas conversaciones sobre el tiempo que son totalmente improcedentes. Conviene llegar más bien tarde, cuando los demás ya empezaron. Después si no, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, ¿qué va a hacer? No vamos a andar hablando del tiempo. Claro, y siempre esperando que alguno haga punta, si me permite la expresión. Demetrio tuvo que conquistar solo, ya sin su papá, pues ya que el tuerto había tenido la precaución de morir pisoteado por unos elefantes en Tracia. Bueno, después de entrar en Atenas, Demetrio le quitó a Ptolomeo era el de Egipto, ¿no? Cleopatra, por ejemplo, era de la familia de los Ptolomeos. Le quitó a Ptolomeo el dominio de la isla de Chipre, una isla ahí cercana a Grecia, pero también a Turquía, frente a la cual nació Afrodita. Allí se enamoró e incluyó en sus orgías a la famosa flautista Lamia, sin acento. Ya que sería demasiada virtud para una orgía. Y para una flautista también. Sí, no olvidemos que tocar la flauta ya es una virtud principalísima. La especialidad de Demetrio era la construcción de enormes máquinas de asediar en la orgía. Entonces decían, ¿qué máquina de asediar? No, justamente de esa habilidad para construir máquinas de asedio, que son las catapultas, las escaleras, etcétera, máquinas que se utilizan cuando uno asedia una ciudad amurallada, la rodea y después empieza a jorobar con escaleras, flechas incendiadas, qué sé yo. Él construía esas máquinas con gran habilidad y por eso nació el nombre de poliorcética, que así se llama la ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. Se llama poliorcética en homenaje a Demetrio Poliorcetes. Cuentan que Demetrio imitaba los despliegues teatrales de los héroes de la tragedia. Constantemente aparecía rodeado de una solemnidad teatral. Encarnaba a un verdadero héroe e incluso sobreactuaba. Su traje era de púrpura bordado con oro. Los zapatos también. En su pecho llevaba bordado el sistema celeste, que en aquel tiempo, por suerte, para los bordadores era bastante más sencillo. 7 planetas y las estrellas fijas y chavo, olvidate de la nebulosa de Andrómeda. Después de su paso por Atenas y Chipre, Demetrio luchó en Rodas e invadió Macedonia. Allí se proclamó rey. Desde luego se desarrollaron nuevas orgías. Para los macedonios, Demetrio se volvió antipático e inaccesible. Parece que cada vez que alguien le presentaba una petición,
Demetrio tiraba al peticionante desde el puente del río Axio sin leer. No, tiraba las peticiones. Sí, sí. Que es una cosa muy distinta, ¿no? Una cosa es que ir a peticionar y que tiren el papel que presentas, y otra es que te tiren a vos, ¿no? Es más si se trata del puente del río Axio. Pero yo, al leer que tiraba algo desde un puente, calculé que tiraba al peticionante. No tiene mucho sentido ir a tirar una petición al puente del río Axio, es solemnizar demasiado. Sí, pudiéndola tirar en cualquier lado. Claro, la podía tirar directamente en el canasto y chao. En cambio, al peticionante tirarlo en el canasto era realmente poca cosa. Bien. ¿Pero el bueno. sentido era deshacerse de la petición o algún tipo de...? No, solo deshacerse de la petición, ya que él decía que un rey no debía hacer caso a peticiones, puesto que como monarca formaba parte de su actitud darse cuenta solo de los requerimientos sin que nadie lo estuviera jorobando. La última temeridad de Demetrio fue enfrentar a Seleuco, el rey de Persia, y quizá el más poderoso de sus enemigos. La verdad es que Seleuco derrotó a Demetrio y lo apresó. Demetrio vivió en Cana custodiado, pero bien tratado. Le permitían cazar, entonces tan en Cana no estaría, pero ya se sabe la proverbial ausencia de caza en las celdas. Y Por ejemplo, cazar en Villa Devoto, salvo que uno caza ratas, es muy difícil. Y además hay que estar armado, o sea, Hay que estar armado, lo cual provoca la suspicacia de los carceleros, que siempre están pensando mal de uno. Bueno, pero Demetrio se sentía muy humillado por la derrota que había sufrido, e incluso escribió a sus compañeros de la tierra de Frigia un mensaje según el cual debían ocultar toda noticia que se tuviera de él, diciendo que estaba muerto. Le parecía más noble estar muerto que cautivo. Ordenó también que se entregaran los restos de su poderío a un hijo llamado también Antígono, que había tenido con alguna de sus amigas, naturalmente. No sabía bien con cuál. Sí, la que no sabía. En tal caso, cuando se concibe en una orgía, la que no sabe con cuál es la mujer, el hombre. El hombre, naturalmente. Tampoco. No. No sabe si es él. Algunas ciudades se enteraron de la captura de Demetrio y empezaron a enviar regalos suntuosos, pero no a él, sino a Seleuco, para que lo matara. Pero Seleuco no accedió. Más bien lo que hizo fue vulnerar a Demetrio con unos excesos que lo fueron fragilizando lentamente. Dice este cronista que cree que los excesos debilitan. Así Demetrio andaba de muchacha en muchacha y bebió en cantidades que lo debilitaron hasta morir. Murió a los 54 años en el 283 a.C. Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono Monoftalmo, linda palabra pa' tuerto, murió de puro borracho y licencioso. Esta es la historia del inventor de la poliorcética, el que aplicaba persecución política a quienes no accedían a tener sexo con él, y el que estuvo a punto de reunir al viejo y desmembrado imperio de Macedonia. ¿A quién podemos dedicar esta charlita? A mí me gusta Mitrídates, y también el finado Alejandro Magno, que dejó un imperio nuevito, y los chicos se lo jugaron a la baraja. Bien. Y a todos los que son perjudicados por los sueños proféticos que tienen algunos príncipes. ¿Te imaginas? Yo cuando veo que algunos poderosos tienen su astrólogo tiemblo. Y sí. Imagínese, ¿no? Imagínese uno de esos tipos de gobierno. Le va a preguntar a Blanca Curi cómo resolver el problema del campo. Estaba pensando en el actor Peter Sellers, que buena parte de su carrera se basó en lo que le decía un astrólogo, que era un loco. Sí. Era un hombre muy talentoso, pero sí, según me han dicho, parece que no tenía todos los jugadores. No. Y se juntaba un astrólogo y le decía, vos tenés que hacer tal película, La Pantera Rosa, versión número 20. Y decía, ¿pero te parece? Sí, la tenés que hacer. Y la hacía. Bueno, pero en este caso jorobaba el destino de Peter Sellers, nada más. Pero claro, imagínense un rey
que se hace leer la Buenaventura, bueno, perjudica a todo el imperio macedónico. Señores, para denotar... No hay música de esto, discúlpeme. no, hay música acerca de los sueños de el rey Antígono el Tuerto. No, ¿cómo va a haber? ¿Tango? Un vals, se llama Sueño de Juventud, y vamos a escucharlo en la versión de Ignacio Corsini, una versión no muy frecuente.